directa cuando nos exponemos nosotros como personas o de manera indirecta que no nos damos cuenta, ¿ya? Un ejemplo sencillo que puede afectar a la salud, en este caso hay pacientes asintomáticos del COVID, ¿no? Hay pacientes asintomáticos de ciertas enfermedades que uno no percibe, uno ve a la persona o al paciente, en la sintomatología uno lo puede mirar al paciente, pero así a simple vista no tiene nada. De manera indirecta ese paciente, esa persona me puede contagiar o transmitir alguna enfermedad. A eso se refiere este tema, los componentes al cual las personas están expuestas para que se enfermen, ¿ya? Dentro de lo que le dije, lo físico, está el agua, el aire, el suelo, los alimentos, el clima, sea que llueva, haga frío, el ruido también y la radiación. Dentro de los químicos están las sustancias químicas, los plaguicidas. Aquellas personas que trabajan en algunas fábricas manipulan estos tipos de plaguicidas, también son propensos a enfermarse, ¿ya? Ahora los sociales, el trabajo, el transporte, la vivienda. En sociales, el trabajo, un ejemplo sencillo es el carpintero que está trabajando con madera y al trabajar con la madera el acerrín y el polvito se vende y le daña los pulmones, como también en el caso de los cerrajeros, de los talabarteros, etc. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, los naturales, los biológicos, la flora y la fauna, de ciertas plantitas que uno manipula que son que nos transmiten algún tipo de veneno, o los biológicos, puede ser algunos animalitos que uno agarra también. Ahora, dentro de los microorganismos, de estos componentes, está la bacteria, como todos conocemos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Ahora, el sexto componente que puede afectar, como les mencioné, es el clima, la radiación y los ruidos. Todos estos componentes que les acabo de mencionar en su conjunto se pueden asociar para causarnos algún tipo de enfermedad, como también puede hacerlo de manera directa uno solo, ¿ya? Sea de que yo haga un cambio brusco de clima, que vive en Santa Cruz y viajo en avión de manera brusca, me voy a La Paz, ¿ya? Un solo factor puede afectar el cambio de clima, ya yo me puedo resfriar, me puede afectar a los pulmones, o bueno, el tema de la altura, mi presión, etcétera, ¿no? Como también de manera conjunta, ya sea dos o tres de estos componentes se pueden asociar y me pueden causar también la enfermedad, ¿ya? Ahora, el otro punto, los procesos infecciosos y epidemias. ¿Quién tiene más o menos una concepción o algo de que se le venga a la mente qué es un proceso infeccioso? Lo lleva a mí, más o menos lo está mencionando el docente para psicología. También lo han podido ver en bioquímica médica, ¿no? Puede ser donde está participando un huésped y un agente infeccioso que lo va a infectar y va a desarrollar el proceso infeccioso. El huésped. ¿Ya? ¿Alguien que tenga más alguna noción, algo que se acuerde, algún conocimiento? ¿Nadie? Porque todo lo que estamos explicando al final, de todo lo que les expliqué de ahora, va a ir sumando, al final van a comprender al final del componente de este módulo, de esta materia de epidemiología, esta partecita, del porqué de la epidemiología, del porqué de los factores de riesgo, del porqué de las enfermedades, de dónde se sacan los cálculos, los grupos etarios y cómo se hace la gráfica para el cálculo, como les dije. Al final, eso es la esencia. El saber de todo el componente para saber de dónde salen estas barras. Cuando ustedes vayan a los establecimientos, van a ver cuadros grandes donde pareciera que fueran dibujitos como una ola. No sé si han visto, de colores rojo, verde, etc. O también en pico, ¿no? Es para eso este componente, esta materia que se llama epidemiología. Ya todo lo que les estoy explicando va a ser la suma para llegar a estos gráficos. ¿Ya? El proceso infeccioso es lo que decía su compañero, es la relación del huésped y el agente infeccioso. El agente infeccioso, como ya les mencioné, puede ser cualquier germen, virus, bacteria, hongos, etc., ¿no? Y para esto también incluye lo que son los factores ambientales, ¿no? Como le dije, en la sociedad
sea de que yo vaya a un local, a alguna fiesta, como pasó al principio en el caso de COVID-19. En Corongo hubo una fiesta, ¿no? El CE decía que cero, lo que es la recepción social, la fiesta, y fueron y festejaron, y bueno, ya de ahí se contagiaron y empezó ya lo que es el proceso de contagio a la demás población de ahí de Corongo hacia aquí a la ciudad, ¿no? A eso se hace mención esto, los factores ambientales, los sociales. Ahora, este proceso infeccioso viene a ser la interacción del hombre y que es capaz de causar una enfermedad, ya sea que sea el parásito en condiciones ambientales, ¿ya? Ahora, el proceso infeccioso, ya les mencioné, puede ser cualquier tipo de germen, el hongo, virus, bacteria. Ahora, el germen para sobrevivir, ¿con qué debe de contar? ¿Qué es lo que tiene que tener un germen? El germen ya dijimos que es virus, bacteria, hongo. ¿Qué es lo que tiene que tener un germen para que pueda sobrevivir en el medio ambiente en el cual nosotros estamos? Si está el virus solito así en el aire, en el desierto puede estar, para que pueda sobrevivir, ¿qué es lo que necesita ese germen? ¿Vean? ¿Qué más? Son tres partecitas, 3 puntos. El huésped, ¿ya? Una vía de campo. Eso. Tiene que haber el receptor, el tejido donde se va a alojar, ¿ya? Y el otro es la vía. Ahora, ¿cada uno en qué consiste? ¿Qué es el huésped? Es el que recibe, recepciona, el que capta este germen, ¿ya? Ahora, y el tejido óptimo que sea susceptible donde el microorganismo se va a desarrollar. Es donde se va a alojar y se va a desarrollar. Ahora, y las vías de escape, es para que continúe, es para que siga ese paso, ese procedimiento, el ciclo de ahí en adelante para la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿alguna vez escucharon qué es la triada ecológica? La triada, los 3 puntos. La triada ecológica tiene relación con todo lo que estamos hablando, el proceso de salud de una persona sana a la persona enferma, pero tiene mucha relación con esta triada que se llama la triada ecológica. ¿En qué consiste la triada ecológica? ¿Alguien se acuerda? Que también eso lo han visto y lo repiten, incluso en infectología también se lo menciona el docente. Agente, huésped y medio ambiente. La triada tri es de 3, ¿no? ¿En qué consiste? Agente, huésped y medio ambiente. Yes. ¿El agente en qué consiste? En cómo se relacionan los 3. Tiene más o menos, está bien los 3. Pero esos 3, esa triada, ¿cómo se relacionan? El agente necesita un medio ambiente para poder afectar a los terrenos. Es como un ciclo, pero va en triángulo. Es lo que dice su compañero. ¿Ya? Lo que decía el agente, el huésped y el medio ambiente, Leber y Clark fueron los que ellos inventaron, lo que es esta triada, que ellos le han mencionado o le han llamado modelo tradicional epidemiológico. Y todo esto explica, se resume en el proceso salud-enfermedad. ¿Ya? Quienes inventaron Leber y Clark, ¿ya? Esta triada ecológica que es agente, huésped y medio ambiente. ¿Cuáles son las causas que puede determinar en una salud y en la enfermedad? ¿Cuáles son esas causas que van a determinar, que son determinantes? Ya lo mencionamos, pero se resume en 4 puntos. ¿Cuáles son? Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y el sistema de salud. Eso, los 4. Se van a resumir en la persona, biología humana, el medio ambiente, que ya lo reiteramos, pero
de manera sucinta el estilo de vida, cómo viva la persona, lo que les mencionaba yo ayer. Si tenemos un niño que es descuidado en la casa, la mamá lo deja ahí en el piso, por último con pañal, con chupete y con todo en el piso más tendido, y se va a cocinar, a hacer, depende del estilo de vida que la madre le dé a ese niño para que adquiera alguna enfermedad o no. ¿A qué es propenso cuando el niño está en el piso? Cuando lo dejan solito estar con el chupete, a que esté con el polvo, él esté agarrando algún objeto sucio, se meta a la boca, etcétera, ¿no? Y de ahí, ¿qué le puede dar? Lo que les mencionaba. ¿Qué le puede dar? ¿Ya qué más? Puede empezar a tener algún tipo de proceso infeccioso, le puede dar fiebre, y etcétera. Ese es el estilo, la calidad de vida que uno le dé. Un ejemplo sencillito, como el niño en el piso con el chupete, que agarra un juguetito sucio, se mete, esté chupando ahí en la boca, etcétera. Ya con esos gérmenes, esos microorganismos, el niño se va a enfermar. Claro que los gérmenes nosotros no lo vemos, ¿no? Ya va a empezar en su ciclo a desarrollar esa enfermedad, ¿ya? Ya sea de manera indirecta. La madre tampoco lo está haciendo a propósito, no lo voy a sentar ahí que se enferme mi hijo, ¿no ves? Es de manera indirecta, involuntaria. Es por eso que yo le decía que las enfermedades uno las adquiere de manera directa, que puede ser que las provoque, en este caso, no tanto enfermedad, cuando uno sabe que quiere matar a esa persona, le da veneno, sabe que va a causar la muerte, ¿no? O le da algún tipo de sustancia, como ven en los videitos, en el Facebook, etcétera, en TikTok, que le causa diarrea, le da somnolencia, lo pilorean, etcétera, ¿no? Eso de manera directa. Ahora lo otro indirecta, que yo lo haga inconscientemente, que no lo provoque, ¿ya? Ahora, los factores que intervienen en el desarrollo de este proceso infeccioso son 6, ¿ya? En todo este proceso infeccioso hay factores que se mencionan. Tenemos el agente etiológico, el reservorio del agente, la puerta de salida, el modo de transmisión del reservorio al nuevo huésped, el modo de transmisión del reservorio al nuevo huésped, la puerta de salida y el huésped susceptible. Y todos estos factores van a venir a denominarse la cadena de transmisión o proceso infeccioso. La cadena o el proceso infeccioso. Ahora, ¿en qué consiste cada uno? El agente etiológico, en este caso vamos a hablar lo que es la parte de biología, biológica. El agente se puede multiplicar, ya sea esto que tenga condiciones favorables para su desarrollo y que ésta pueda producir una enfermedad ya que se manifieste en la persona, en el paciente. Y dentro de este agente etiológico, ¿qué tenemos? Patogenicidad, virulencia y transmisibilidad. La patogenicidad, por ejemplo, estos tres, patogenicidad, virulencia y transmisibilidad, tienen mucha relación y tiene mucha dependencia, depende de qué. Si yo, por ejemplo, hay pacientes, como les dije, que se contagiaron del COVID, fueron asintomáticos y los sintomáticos, depende del organismo de la reacción. El paciente, él puede reaccionar de diferente manera en la parte clínica con sus signos de sintomatología, como yo. O sea que puedo ser una paciente asintomática. Por eso es que menciona patogenicidad, virulencia y la transmisibilidad. Depende también del patógeno, qué tipo de virus, porque ya sabemos que el COVID ha venido modificándose en diferentes tipos. Entonces, depende de eso también. ¿Qué tipo de virus yo voy a adquirir? Su virulencia, cuán fuerte sea para que yo me enferme y desarrolle la gravedad de la enfermedad, y la transmisibilidad. Puede ser de que él sea un paciente, como le digo, con COVID, que tenga una carga viral que pueda contagiar a muchos pacientes, aquí a sus compañeros alrededor, como también tenga una carga viral bajita y no pueda contagiar y ser un paciente asintomático. A eso se refiere estos tres factores.
la patogenicidad, virulencia y transmisibilidad, que son, como les mencioné, en el primer factor de patogenicidad, virulencia y transmisibilidad. Ahora, cuando hablamos de virulencia, en el caso de, como les expliqué, del virus, cuando veamos en el tema de cálculo vamos a ver la tasa de letalidad. La tasa de letalidad tiene relación. Aquí tenemos un grupo de pacientes de 18 a 25 años de edad. Son en total 20 pacientes que están con COVID-19. De esos pacientes, estamos hablando de tasa de letalidad. Virulencia igual a tasa de letalidad. De estos pacientes, de este grupo de pacientes, que son 20 con COVID, vamos a hacer los cálculos, la tasa de letalidad, cuántos de estos pacientes enfermos con COVID-19 han orbitado como tienen una predisposición a orbitar, a fallecer. Ya, que ese grupo de pacientes. Puede ser que de los 20 que tengan una virulencia muy alta, que se compliquen, vayan a intubación, tengan problemas de algún tipo de ACV, que tengan complicaciones en los pulmones y en el corazón, vayan a terapia intensiva. De esos 20 puedan sobrevivir, de los 20 unos 5, y tengamos una tasa de letalidad alta que es de más del 70-75%. ¿Ya? O sea que la virulencia tiene relación con la tasa de letalidad. Ahora, la transmisibilidad, al hablar de esto, vamos a ver en los temas de cálculo en epidemiología, vamos a hablar de incidencia, curva y tasas. ¿Ya? La transmisibilidad, lo que yo le decía, va a tener relación, si hablamos en una curva, en 50 niños que tengan diarrea, vamos a ver a qué edad, niños de 2 a 5 años. En este grupo etario de 1 a 2 años tienen diarrea con deshidratación. De 2 a 3 años tienen diarrea sin deshidratación. ¿Ya? A eso se refiere. ¿En qué grupo etario los niños se enferman? Era con deshidratación, sin deshidratación y niños sin cuadro clínico. ¿Ya? A eso se refiere de transmisibilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Incidencia y la curva epidémica y tasa. Ahora, el otro es el reservorio, otro factor que va a intervenir en este proceso infeccioso es el reservorio del agente. ¿Quién viene a hacer el reservorio? Así de sencillito darse cuenta. ¿Quién es el reservorio? Puede ser humano, animal. Eso, cualquiera, ¿no? Es el huésped que está predispuesto o susceptible a recibir, ¿no? Ahora, la puerta de salida, el otro factor, perdón, es la puerta del agente de reservorio. ¿Qué es la puerta de salida? Eso también se lo lleva, bueno, en medicina interna en ciertas patologías llevan, hace mención, no de manera directa se lo explica, pero es fácil de darse cuenta. ¿Qué puede ser una puerta de salida? Las vías donde va a estar el vector, por ejemplo, si es un virus carga viral por la vía donde va a salir el virus del organismo, esa sería la puerta de salida. Sí. Por ejemplo, un paciente, lo que él menciona, un paciente que tenga tuberculosis, paciente que esté empezando recién su tratamiento, que no abandonó y todo eso, toma medicamentos. Entonces, es la puerta de salida es el expulsar ya sea a través de las gotitas de qué? Eso, ¿no? Y empezamos a transmitir la enfermedad a la otra persona. A ver, otro ejemplo de una puerta de salida. Sería, por ejemplo, una frastosis de la heces fecal, digamos, sería por donde se va a hacer. O también cuando, bueno, aquí habemos muchas mujeres, cuando se enferman de infección urinaria, ¿no? Van al baño, se sientan, no sabemos qué tipo de secreción de infección tienen, esa es una puerta de salida. Ya sea las secreciones o la orina también, ¿ya? Esa es la puerta de salida, que a través de eso eliminamos algunos gérmenes y transmitimos enfermedad, ¿ya? Ahora, el otro factor es el modo de transmisión del reservorio al huésped. ¿Qué es el mecanismo de transmisión?
Cuando yo transmito a la persona, ¿qué significa eso? Es cuando el microorganismo, como le dije, depende mucho de la persona, cuando lo recibe el germen, sea que virus, bacteria, lo que sea, cómo está mi organismo predispuesto, si mi defensa es tan alta, si mi defensa es tan baja, depende de cómo yo lo recibo, lo capte ese germen. Uno hace mención en los libros de epidemiología como el eslabón más importante de estos factores que estamos haciendo mención. ¿Ya? Ese es el mecanismo de transmisión, es el eslabón más importante de todo este proceso infeccioso. Y en resumen, cuando hablamos del eslabón del proceso infeccioso, una vez que la persona capta el germen, desarrolla los signos, los síntomas, la sintomatología, etc., se resume en enfermedad infecciosa, ¿no? Ya. Del proceso infeccioso viene a terminar en enfermedad infecciosa. Ahora, el otro factor que sería el quinto, la puerta de entrada. ¿Qué significa? Así como hablamos la puerta de salida que le di el ejemplito de la infección urinaria, su compañero de bacilo. Ahora hablamos de puerta de salida, lo oponente o lo contrario de puerta de entrada. Un ejemplo. Vías aéreas, por ejemplo, vía de no entrar el organismo en nuestro cuerpo. Eso, pero alguna enfermedad para que se vayan dando cuenta, ya sea en niños, en adultos, en jóvenes, ¿Cómo? Por vía oral cuando se consumen alimentos que están contaminados. También cuando están las frutas, las verduras mal lavadas, ¿no? Etcétera. ¿Ya? A eso se refiere la puerta de entrada, perdón, ¿ya? La puerta de entrada. Ahora, el último, el sexto, que sería lo que ya conocen, es el huésped susceptible, que somos nosotros, el hospedero, en este caso, como estamos hablando de medicina, de personas humanas, ¿no? Del área de la salud. El hospedero. Si hablamos de veterinaria, obviamente son de animales, ¿no? Pero en este caso el huésped susceptible, el último, es el hospedero, las personas. Ahora, todo lo que acabo de mencionar de este proceso infeccioso, ¿qué otro nombre recibe? ¿Cómo se llama? Le dije cadena de transmisión. Ya todos estos 6 factores. Ya. Agente etiológico, reservorio del agente, puerta de salida, modo de transmisión o mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. No se olviden los 6. ¿Alguna pregunta? Porque todo lo que estoy explicando en sus sitios, sin complicar, porque si no vamos a ir a los detalles de la epidemiología, lo que no se quiere es aquí que profundizar y tampoco van a salir epidemiólogos directos de cero. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Porque como les dije, todo tiene su relación hasta el final para que practiquen, apliquen en su práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Se entendió? Porque lo que yo estoy aplicando, les explico, es el método de conductivismo, no el conductismo. El conductismo antes, ¿saben, no? Eso se habla en educación superior. Por ejemplo, yo tengo una maestría en educación superior, soy magíster en educación superior. ¿Ya? ¿Qué significa el método de conductismo? Que yo venga como docente y le ponga aquí el concepto o les proyecte el concepto y solo les lea y ustedes copien y yo les explique y ustedes participen. Es hacer lo que dice el docente y en resumen, un poco nada le interesa la participación de los estudiantes. Y si cantaron, aprendieron peor. Eso es el método del conductismo, de conducir, como dicen, como caballo cochero, que siga la teoría, lo que diga el docente, sin quitar nada, o sea, ni más ni menos de la A a la Z. Incluso, no sé, yo desconozco ahora, también ha habido docentes de que le dictan, uno está escribiendo ahí todo. En el examen lo mismo, le dan una fila de un tema, otro tema, ese es el método del conductismo, que actualmente ya no se debería ni se aplica. ¿Ya? Ahora lo que se aplica es el método del constructivismo. ¿Ya? ¿Qué significa? De que se le explique, se le dicte y se dé ejemplo de que capten y ustedes participen.
Y así de esa manera, en esa técnica de enseñanza, aprendizaje, van a aprender mucho mejor. ¿Ya? Y a veces hay alumnos que pueden estar ahí con su celular, pero están con las orejas ahí, ¿no ves? A veces también hay la memoria visual, ¿no? Tiene el auditivo por escuchar, pero lo que se quiere es que aprendan y atiendan. Ya cuando les toque para dar su examen o su parcial, solo le den una leída o se acuerden para poder aplicar en el examen. Lo que se quiere es que ustedes tengan una memoria a largo plazo, no en el momento por hoy día, ni tampoco porque den el parcial donde saquen 100 o solo por aprobar. Que también lo apliquen cuando se titule en lo futuro en su carrera. Como les dije, no solamente algunos se irán a dedicar a la parte clínica al 100%, ¿no? También puede, si Dios lo permite, tienen la suerte y la bendición, puede recibir algún cargo administrativo, ser jefe médico, ¿no? Puede ser director de un centro de salud, o bueno, hay otro cargo que el ministerio les ha dado desde coordinadores, ¿no? Eso los MISALUD, los SAPS, etcétera, ¿no? También se aplica esto, ¿ya? Yo les hablo porque, como les decía ayer, cuando ustedes salgan, el trabajo que les venga, que si van a dedicarse un par de añitos a trabajar, ustedes lo pueden agarrar, porque dicen las oportunidades se presentan una sola vez, ¿ya? Esto, todo lo que yo les digo es para que ustedes tengan el conocimiento de que todo lo que se lleva, uno lo aplica en la profesión. ¿Ya? Por ejemplo, yo durante 7, 8 años he estado en establecimiento de salud, fui directora, gerente de red, como les expliqué, en la red de salud chiquito, manejaba 3 municipios, Pairón, San José, Robré. Cuando uno es gerente, maneja lo que es la parte gerencial. El nivel de trabajo como alcalde, ¿ya? El segundo componente que vamos a llevar es gerencia de salud, lo que les estoy diciendo. Se trabaja con lo que en este caso mío, gerente de la red de salud chiquito, Pairón, San José, Roboré, es trabajar con los alcaldes, con las autoridades, con los OTB, se los monitorea, se los supervisa a los directores de los establecimientos de salud de los 3 municipios, es orientarlo a los alcaldes cómo deben de trabajar en relación a su POAM, su plan operativo anual, qué presupuesto, qué partida, dónde debe ir más. Cuando les decía ayer, si hay un grupo de pacientes, de niños que se enferman más y diarrea en este grupo etario, ¿qué tengo que sugerirle al alcalde? Que debe de comprar más suero de la vida, ¿no es? Con trimoxazol, no comprar así paracetamol de la Z para todos los pacientes. Viene por ejemplo paracetamol, insuficiente cardíaca, paracetamol, tampoco así, ¿no es? Entonces es para eso. La parte gerencial, en eso lo vamos a aplicar, ¿ya? No es difícil, ¿ya? Ya después, en la parte clínica, esa es la experiencia que yo les voy a transmitir, lo que yo tuve. Fui directora también en el centro de salud, en puestos de salud, empecé trabajando en una comunidad lejísimo. Sí, como mujer me fui lejos, no tuve miedo, pero uno adquiere experiencia, aprende, como dice el piso, a conocer a la comunidad, a la población, a saber las necesidades de la gente. Hay momentos en que las autoridades a uno le dan un stock de medicamentos para poder aplicar en los pacientes, pero uno como ya está preparado con formación, uno hace su requerimiento al municipio. ¿Ya? Lo que les quiero decir es de que esto se va a aplicar para que le tomen interés y vayan un poquito, como quien dice, más despertando para que se den cuenta de que todas las materias tienen de por qué están en la malla curricular. ¿Ya? Algo, vamos a solo hacer mención un poco, porque yo les decía de que necesito para la siguiente clase el proyector. Si este capítulo, ya acabamos el capítulo 2, así de resumido, ¿ya? El capítulo 3 es la información en salud. Capítulo 3, información en salud. Esto vamos a hacer mención poco porque tiene relación, ¿con qué tiene relación? Esta información en salud con daño de la salud, que es el capítulo 4, y tiene relación de aquí en adelante este daño a la salud con medición de la frecuencia de un evento de salud. No quiero yo esto terminar porque debo de proyectar
aquí con mi ejemplo para que ustedes vayan captando esto de la información y el salud. Va relacionado, como les dije, con números, con cálculos. A tu compañera dijiste de que a ella no le hiciste cara de USB. Sí, bien, excelente. Ya. Ahora, sobre la información en salud, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver lo más importante? ¿A qué se refiere información? Uno, son datos demográficos básicos. ¿A qué se refiere de demografía, de datos demográficos? ¿Qué es demografía? Eso llevan en estadística. ¿Qué es demografía? La distribución de la población. Distribución de la población. Eso, demo en pueblo, ¿no ves? Población. A eso se refiere, ¿ya? Son datos demográficos. Lo que yo les decía, van a ir a un centro de salud, cerca de su barrio, y quizás la enfermera sea su amiga de ustedes o algún médico de ese centro, ustedes van y preguntan para su monografía qué grupo etario o con qué frecuencia, qué enfermedades van los pacientes seguidos a ese centro. Por ejemplo, yo me enfermo de neumonía y voy cada vez, ¿no? O paciente que tenga tuberculosis, abandona el tratamiento y estoy en tratamiento. Pueden ver en ese barrio por qué esos pacientes abandonan el tratamiento y son, aunque son mínimos, son pocos, ¿no? Pero es un ejemplo. A eso se refiere, datos demográficos, de demografía, ¿ya? De ese grupo de pacientes en su zona, en su área. Ahora, el otro, de esta información en salud, es importante la población en su territorio. ¿Cuántos son? Datos demográficos, la distribución de la población en su territorio. Ahí lo que van a pedir, si son 1000 habitantes del barrio 27 de Mayo, supongamos. De ese barrio 27 de Mayo que supervisa, monitorea, generalmente son las supervisoras, para que conozcan. Las enfermeras son las que monitorizan, que le hacen el control de vacuna a los niños, ¿no? Peso, talla, y ellas también conocen bien a detalle lo que es los barrios y saben en qué barrio, qué enfermedades tienen más predisposición los pacientes o las personas para asistir a ese centro, ¿ya? Entonces, el segundo importante de una información en salud es la población de su territorio. Aquí les tienen que dar la cantidad, el número. El tercero son los recursos existentes. El tercer componente o factor importante es el recurso existente, ¿ya? Ahora, otra vez volviendo a lo que es la epidemiología, ya con todo lo que hemos visto, ya tienen un poquito quizás más amplio su conocimiento, como en epidemiología, ya no como al principio cuando empezamos, ¿verdad? Ahora aquí me puede decir, ampliando un poquito más concepto es válido por su propia palabra, definición ya era la letra muerta del texto del libro. Ahora aquí me puede un poquito más ampliar qué es epidemiología, porque ya estamos hablando de información en salud, ya estamos un poquito más metiéndonos en sí al abanico de la epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? ¿O si se acuerdan de los resumiditos de ayer? Sería como la frecuencia de enfermedades en determinada población, ser un grupo de personas. ¿Y qué tan frecuente es tanto la enfermedad? O es recurrente para que sea un centro de salud. ¿Ya? ¿Y otro más también? ¿Otro? Estudia también el comportamiento de la población, de las personas. ¿Ya? Cómo van a manifestarse en la enfermedad. ¿Ya? Ya es un concepto también. Todos sus compañeros, ¿quién más? A ver, otra persona. De lo que ayer hablamos, ahora ampliamos un poco más, explicamos. ¿Alguien se acuerda o quiere explicar con su propia palabra? ¿Alguien se acuerda? Tienen que acordarse para el examen. Y a ver de epidemiología, no tengan miedo. En cómo esa enfermedad se va a comportar con cierto grupo de población o ciudadanía y cómo va a ser su transmisión, su medio ambiente, para dar esa información conocida a la salud. Eso, ¿ven?
Ahí está con su propia palabra, porque ya este tercer capítulo dice información en salud, que aquí ya va ampliando más lo que es la epidemiología. Cada vez un poquito más y más. Al final ya van a decir, bueno, era fácil la epidemiología. No es difícil, es nomás de darse cuenta, tomar atención y relacionarlo lo que es en la parte práctica. ¿Ya? Ahora, los datos de población. ¿Cuáles son los datos de la población que uno aplica en un trabajo en salud pública? Son 5. Son 5 estos datos de la población que nosotros necesitamos aplicar en un trabajo de salud pública. Ya estamos hablando del dato de trabajo. 1, como les decía, el número total de habitantes, dice de la área. ¿A qué se refiere la área? Un ejemplito, el barrio donde yo vivo, la zona donde yo vivo, o la UV o el distrito donde yo vivo. A eso se refiere, ¿ya? Pero cuando hablamos de datos de la población, 1, número total de habitantes en el área, ya les di el ejemplo. Y el 2, grupos de edad y sexo. Grupos de edad y sexo. Vamos a hacer tablita, cuadrito de columnas y filas, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer la columna y vamos a hacer la fila. Aquí de 0 a 1 año, ¿cuántos niños tienen en ese centro de salud? 10 niños con diarrea. De 2 a 3 años tienen 5 niños sin diarrea, comida, etc. A eso se refiere estos datos. Vamos a hacer datos en columna y en fila de los grupos etarios. Vamos a hablar en números. Grupos etarios se refiere a un rango de personas de 45 a 40 años, de 50 a 55. Son grupos etarios rangos, ¿ya? A eso se refiere de grupos etarios. El tercer dato de la población para hacer un trabajo en salud pública es el movimiento de la población. ¿Qué significa? Cuando hay un movimiento de población, por ejemplo, actualmente lo vemos aquí en Santa Cruz, lo vemos, vienen del occidente a vivir al oriente, del oriente se van a una comunidad, hay traslado, pacientes, personas nómadas, los ayoreos, ¿no ven? Yo conocí ayoreos en Pailón, que viven en la línea. Por ciertas épocas de cosecha, se van a Pailón, acá del tiempo de la cosecha, van y se mueven y vuelven a vivir a la viña. Ellos son los nómadas. Hay movimiento de personas, de habitantes. ¿Ya? A eso hace referencia a esto, que se mueven, que no están en un solo lugar. O las personas comerciantes también, ¿no? Vienen de La Paz, los mañaneros vienen a vender su chompa aquí, etcétera, sus cosas, ¿no? Lo mismo, el movimiento de personas. ¿Ya? En este movimiento de población, ¿qué es lo que nosotros vamos a llegar a ver, a analizar? Nuevos asentamientos en la área urbana, personas que vienen a vivir de La Paz a Santa Cruz, en una zona urbana. Ya, por ejemplo, puede ser en mi barrio, en su barrio de ustedes. El otro, la migración del campo a las ciudades, lo que les decía, o viceversa. O personas que se van a vivir a otros países por necesidad también, ¿no? Uno por recursos económicos se van a otros países. Esto también tiene relación de la información en salud. Este tipo de personas que migran, como dice viceversa, como le dije, se mueven, los ayorean de un lugar a otro, etc. ¿Ya? O también en la época de la zafra, ¿no? Hay familias enteras que se vienen a trabajar en los campamentos. También a eso se refiere la migración. ¿Ya? Ahora, el otro dato de la población para la información en salud, el cuarto, es el número de defunciones en la población. El número de defunciones en la población. En estos números de defunciones, lo que yo le hablaba, la tasa de letalidad, es un ejemplo, ¿no? La tasa de letalidad de ese grupo de personas que se enfermaron de COVID, cuántos van a vivir, cuántos van a fallecer, o cuántos viven y cuántos han fallecido.
¿no? Eso tiene sus épocas o temporadas. También ahí nosotros podemos ver, en este número de defunciones de población, que podemos ver cuántas mujeres fallecieron de COVID, del 75% que dijimos, de los 20 que han habitado, por ejemplo, 15. Son 10 hombres que murieron y 5 mujeres. Entonces la tasa de letalidad mayor de muerte de pacientes, de personas habitadas, son hombres a comparación de las mujeres. A eso se refiere esto de aquí, ¿ya? Se refiere entonces el número de defunciones. Ahora el último de la información en salud, el número de nacimientos en la población. El número de nacimientos en la población. Por ejemplo, en el distrito 1, en la UB, aquí, en este distrito donde están aquí en la Gabriel, el distrito 1, la UB 57, que tiene 3 barrios, ¿no? Barrio Carmen, José Aranda, Rivero Torres. En los 3 barrios, en cada barrio tenemos 5 embarazadas, en el otro tenemos 10, en el otro 20. Y a la vez vamos a hacer una relación de que tiene la misma fecha de probable día de parto o la cesárea programada. Vamos a ver el número de nacimientos en esa población por barrio. Obviamente que puede variar en horas, en diferentes ella, o por si está programada para cesárea, obviamente también puede variar el día, pero vamos a ver el número de nacimientos en ese distrito, en esos barrios. ¿Cuántos nacieron en cada barrio? Aquí nacieron 5, aquí nacieron 2 y aquí nacieron 3. ¿Ya? A eso se refiere el número de nacimiento en los barrios de ese distrito. Ahora, otra característica de la población que también tiene relación y que se lo aplica es la ocupación, lo que yo les decía, personas que vienen de la zafra, personas que son mecánicos, también incluye aquí el tipo de trabajo que la persona vaya a desempeñar para que desarrolle su enfermedad. Ya sea que, como les dije al inicio, yo soy carpintero, manipulo madera, el aserrín me puede dañar a la larga. Eso en cuanto a la ocupación. Ahora, en los grupos especiales, ¿quiénes son? La población escolar, los grupos étnicos, que son muy pocos, como les dije, los ayoreos, los religiosos y otros grupos. En los grupos escolares, de estos grupos que se los llaman especiales, se refiere a los colegios, en este caso de los desayunos escolares, que es el pan de cada día. Alguna vez se vio en la tele el desayuno escolar, la calidad de desayuno que le dan. Han visto que les han dado, si no me equivoco, en Cotoca y en Warner, me dieron el desayuno escolar y hubo intoxicación en los niños. Son estos grupos especiales. Como hablamos de información en salud de este tema, estos grupos especiales, a estos niños, ¿qué se tiene que investigar? ¿Qué tipo de desayuno le dieron? ¿A qué hora le dieron? La fecha de vencimiento, y así se empieza a indagar. Hay unas planillas para hacer la investigación epidemiológica, hasta dar con el agente causal, ya sea que sea un microorganismo o algo tóxico, como vimos, las sustancias químicas. Hay que ver qué le pusieron a esos productos para que al niño de ese grupo escolar, por qué le dio vómito, por qué le dio fiebre, ¿ya? Es lo que han visto, quizás no sé si han escuchado en la tele, este grupo de población especial, ¿ya? Sacamos información de todo ese grupo de niños que se han enfermado, son los datos que vamos a aplicar para poder comprender. Ahora, los cambios debidos a desastres naturales. En este caso más perceptible, visible, en Potosí, la sequía, en este caso las inundaciones en otros países y los derrumbes, ¿ya? Estas características también ayudan a que nosotros podamos tener información en salud. La ocupación, los grupos especiales, que ya les mencioné, la población escolar, la población analfabeta, los grupos étnicos, los religiosos.
Ahora, y estos cambios también en cuestión de los desastres naturales que vemos en otros países, en los Estados Unidos, ¿no? Que aparecen personas fallecidas después de muchos días, ese tipo de vómito de cadáveres también causan algún tipo de transmisión de enfermedad a las personas que están viviendo a su alrededor. ¿Ya? Por ejemplo, si yo vivo en un barrio, no está permitido la norma de que yo tenga mi casa y al lado sea un cementerio. Tiene que haber a 2 kilómetros a la redonda, puede haber una casa. También hay normativa de que si yo vivo el mercado, a cuánto de distancia tiene que estar de mi casa. Pero aquí, como se hace todas veces en la alcaldía ni lo ve la ciudad, y también se puede ver que ni lo aplican en ciertos municipios. Eso también afecta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se amplíe un poquito, que se explique? A mí me gusta hacer las clases prácticas, no darle la teoría. Lo pueden leer del texto, lo pueden consultar en el otro libro, pero otra cosa es relacionarlo con los ejemplos para que se den cuenta. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes ya hizo monografía? ¿Saben hacer monografía? Sí. ¿Sí? ¿En qué materias hicieron? ¿Con quién? ¿En qué año? Ya. A ver, ¿cómo? A ver un ratito, ¿quién se anima a hablar sobre la monografía? A ver, ¿qué es una monografía? Más o menos, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las partes? Objetivo, marco teórico. Primero tienen que ustedes plantearse el problema, tienen que buscar el vacío de qué es lo que ustedes quieren estudiar, de qué es lo que ustedes van a analizar. Primero tienen que ver el problema. Del problema se tiene que investigar para dar alguna solución. No las monografías se concluyen al final. Ya, en la tesis llega a la conclusión y se recomienda. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase y a su compañera les voy a encargar para que lo meditemos. ¿Ya? La lista ya se pusieron los nombres.